Buenas tardes. Muchas gracias a las personas que ya habéis venido. Vamos a ir empezando, aunque se sigue uniendo gente, pero no queremos retrasar más este webinario. Bueno, buenas tardes. Soy Nuria Blázquez, soy la responsable internacional de Ecologistas en Acción. En nombre de Greenpeace, del ODG y de mi propia organización, os doy la bienvenida y os agradezco mucho que compartáis esta próxima hora con nosotras. En el webinario que empezamos ahora, vamos a hablar de las reglas fiscales del marco de gobernanza económica de la UE. Es un asunto que no suena muy atractivo para una tarde de jueves de primavera, pero que sin embargo condicionará en gran medida nuestra forma de vida y la forma en la que abordaremos la transición ecológica. Por eso queremos facilitar que se comprenda esta reforma y no solo dónde nos puede llevar, sino también cómo podemos evitarlo y qué herramientas tenemos como ciudadanía y como sociedad civil para evitar la vuelta de la austeridad que nos podría traer. Antes de entrar en harina, comentar que en la presentación principal va a ser en inglés y que para las personas que lo necesitéis tenemos preparada traducción simultánea. Para utilizarla tenéis que dar a un icono que hay como con un planeta en el que pone interpretación y ahí vais a ver que se puede escuchar el original en inglés o en el canal de español. Espero que lo tengáis claro. No tenemos habilitado el chat, pero sí tenemos habilitado un canal de preguntas y respuestas o Q&A para quien tenga configurado el Zoom en inglés. Ahí vais a poder hacer preguntas y luego se las iremos pasando al panel. No sé si se sigue. Me preocupa un poco que sea una gente un poquito tarde y no sepa cómo hacer la interpretación, pero yo creo que vamos a ir empezando. Es bastante intuitivo lo de que en interpretación podréis encontrar la forma de traducir. La primera presentación, que va a ser la principal de esta tarde, nos la va a hacer Isabel Brachet, que es la coordinadora de la campaña de reforma fiscal precisamente de Can Europe, una red europea que reúne a más de 200 organizaciones, entre las que estamos Greenpeace y Ecologistas en Acción, y que lucha por la acción y las políticas climáticas en toda Europa. Isabel está en Bruselas, desde donde ha seguido todo el proceso legislativo de la reforma del marco fiscal. No solo es una de las personas que mejor conoce esta reforma y sus implicaciones sociales y ambientales, sino que además tiene grandes capacidades de síntesis y pedagógicas, por lo que nos ha parecido que era la introducción ideal para esta jornada. Os dejo con Isabel y os recuerdo que si os surgen preguntas podéis escribirlas en el apartado de preguntas y respuestas que tenéis en la parte baja de la pantalla. Adelante, Isabel. Thank you, Nuria, for the kind words. I'm very happy to be here with you today, including because a bit more than a year ago, I was in Madrid to speak about this topic and at the beginning of the process. So I'm very happy to be here today when we are somehow at the end of the legislative process, but certainly, as you said in your introductory remark, there are still many, many things to do ahead to avoid austerity. I'm going to share my screen now. Let me know if it works well. So if this is good, I can then start. I'm going indeed to speak today about the new EU fiscal rules and see with you whether these new rules mean a return to austerity. So first thing, what are we speaking about with the EU fiscal rules? Probably many of you know already what this is, but I felt important to briefly come back to this. It's rules that limit the member states' public debt and the member states'
public deficit. And these limits are set at 60, the debt cannot be above 60% of each member state's gross domestic product. And the deficit, the budget deficit, cannot be above 3% of the gross domestic product. Why do we have these rules? Because if one member state is not capable to reimburse its debt, it may have spillover effects on other member states, because, as you know, we are in a single market with the 27 countries, but also a number of the member states share a common currency. And these rules have been adopted in 1992. They are enshrined in the Maastricht Treaty, and rules called the Stability and Growth Pact are defining into more details how to operationalize these limits that are in the Maastricht Treaty. So what is exactly this Stability and Growth Pact? It's a set of two regulations which coordinate member states' macroeconomic policies. And these two regulations, one of them is what we call the preventive arm, and the second one is called the corrective arm. The preventive arm organizes how the collective surveillance of member states' macroeconomic policies, including their level of debt and deficit, is being monitored. And the corrective arm is what happens in case one member state breaches these limits, so has a debt above 60% of its GDP, or has a deficit, a budget deficit above 3% of the GDP. So it's already clear from what I say that these rules, 3% to 60%, they limit how much member states can spend, how much loans they can take on the market, how much debt they can have, and how much deficits they can have. The thing is that these rules, we haven't feeling them very much lately, because in fact, they have been suspended when the COVID-19 pandemic started. They have been suspended. Why? Because the Commission considered, the European Commission considered that there was one priority. It was not to respect 3%, 60%, whatever. The priority was to protect the people and the companies against the impacts of the COVID-19 pandemic. So these rules were suspended through a clause which is also part of the Stability and Growth Pact, and which is called the General Escape Clause. And that clause allows to suspend these constraints, these limits, when the European Union as a whole faces a severe economic downturn. That's the wording of this so-called General Escape Clause. And of course, with the pandemic, that's what happened. But this suspension then continued until few months ago, until December 2023. Why? Because after the pandemic, we have been facing the war in Ukraine and the increase in energy prices. And it was also considered that member states needed to have the fiscal space to respond to these rising energy crises, to protect again the citizens and the businesses against these price increase. But since the end of December 2023, so really since until 3 months ago, the General Escape Clause was lifted, which means that the 3% and the 60% rules and all the rules in the Stability and Growth Pact are in force again. We haven't felt yet very much, because precisely the rules are being reformed, and therefore we are a bit in an in-between period where the Commission is waiting for the new rules to enter into force, and that's why they haven't implemented yet de facto the old rules, the 3% and the 60% rule. Now, why are these rules really problematic from our perspectives as, you know, climate justice organizations, social justice organizations? Because they
generate the risk to bring back austerity. In this slide, you can see two things. On the left side, you can see the debt of member states. On the right side, you can see the deficit of member states. And these are the most recent numbers that were published by the European Commission. So on the debt, the graph with the debt of member states, there is a red line, and this red line is the 60% debt to GDP ratio. And you can see that nearly half of the EU member states today have still a debt to GDP ratio, which is above 60%. So they are in breach of the existing EU fiscal rules. And you can see Spain, I put a small green arrow to show Spain in particular. On the right side, you have the deficit, and you can see that there again, you have more than half of the member states or half of the member states approximately who have a deficit above 3% of their GDP. And the Commission expects that this year, 12 member states will continue to have a deficit above 3%. What does that mean? They need to reduce their deficit, they need to reduce their debt to GDP ratio, so they need to cut public spending. That's where we see an important risk of austerity. It's problematic in general, austerity, and I don't need to tell that to Spanish people, but in the current context, it's even more problematic. And I will now annoy you with a couple of slides which are about the spending gap for climate action, environmental protection, but also some social spending. And the numbers you have here in this graph are numbers that come from the European Commission. So they are not, they are probably even bigger than these numbers. And in terms of climate, these numbers are based on the existing EU climate targets, which in Climate Action Network Europe, we believe are not sufficient to meet our fair share and to avoid going above 1.5 Celsius global warming. So you can see this is the investment gap, so the money that is missing today. And in the next slide, you have another assessment by Institut Rousseau, which is a research center. This report was commissioned by the Green Group in the European Parliament. It's very recent, and I put in red a circle around the situation of Spain. So this is a percentage of GDP, the spending gap for green investments, and it's only the public spending gap. So there it's not about what private investments can support, it's just the public spending gap in percentage of the GDP. And you can see that it is still a huge spending gap. And you can see also that, for example, for Spain, you have a sizable part on transport, a part on agriculture, and the third big block of missing public money is the buildings renovation to make them energy efficient and shift to renewable energy sources. I said this is the public spending gap, and I would like in the next slide insist on one point which is very important, which is that private finance cannot do everything. And I put here, I mean, a few elements there. I mean, it has been assessed that half of the investment needs for the green transition are not attractive enough for private investors. That means they wouldn't generate sufficient financial return for a private investor to be interested. And that has been said by McKinsey and Company. It's not me, it's not leftist group, it's really what is generally agreed. Then another consideration which is important, because with the new rules that I will explain into more details, the new EU fiscal rules, we will still be facing cuts in public spending. And the problem is that we already hear some voices saying, it's not a big problem, the private sector will fill the gap. And I believe it's also important to say that, I mean,
we may not wish to see, for example, education, health, social housing, or even, you know, some infrastructure for energy to belong to private investors. So, you know, it's another reason to consider that private cannot do everything. And then I put a small table that comes from a report that was commissioned by President Macron from a well-known economist. And he shows the cost of renovating housing. It's the first line, of changing the heating system in your home and to buy an electric vehicle. So the investment cost. And then the two other columns look at the effort that this represents for the lowest income people compared to their annual income. And the last column is for middle income people in France. And you can see that, of course, the effort is very big for low income people. No surprise, they cannot basically do these investments. I mean, buying an electric vehicle is more than 200% of their annual income. But if you look at the middle income people, it's also super expensive, and you cannot expect, you know, all of them to spend 80% of their annual income on renovating their housing. It may not be possible, and that's where private finance will not be enough. We need public finance to support this efforts of the households. That's my last slide about the funding gap, but I believe it is important to notice this, which is that for the moment, member states benefit from EU funding from the Recovery and Resilience Facility, which is a funding scheme that was adopted at the beginning of the COVID-19 pandemic. And Spain is a big recipient of the Recovery and Resilience Facility funding. And here it's the average EU, it's not Spain specific, but you can see that this year we still have a sizable amount coming from this facility to finance climate action in member states. Next year, it's going to be significantly lower. And in 2026, it's the last year of this Recovery and Resilience Facility. And you see that there is a green part, which is being added from 2026, and that's the Social Climate Fund, which is another fund that was adopted and will be shared with, the money will go for member states to support households to cope with energy with the transport sector and building sector. It's a Social Climate Fund. But even with that fund, you see that with the end of the Recovery and Resilience Facility, the amount for climate and environmental action is becoming much slower. So again, the spending gap is really a concern. Now I will come back to the EU fiscal rules and the reform to tell you that this reform started actually before the COVID because the rules were considered obsolete and they were not respected by a number of member states. But then everything was put on pause during the COVID. And the process restarted again last year with a legislative proposal from the European Commission. And then things have been going very fast, actually. We had a position by the Parliament, the European Parliament, a position by the member states, so the Council position. Then the Parliament and the member states came together to try to find a compromise between their two positions. That's what is called the trilogue in our Brussels jargon. And the trilogue outcome has been made public in February this year, and we will have a final formal adoption of the text on the 23rd of April in the plenary session of the European Parliament. And then if this text is adopted in April by the Parliament, it will enter into force very quickly, and it will have an immediate impact on the budget policies of our member states. Now, what is this reform? I mean, what are the new rules? I will try to make them understandable to you,
But I have to say that one of the goals of this reform was to simplify the rules, which were quite complex. And actually, the new rules are even more complex than the existing rules, and even the European Commission has been acknowledging this. So I'm going to try to make it not too complicated, but I'm sure there will be time for questions afterwards. So with the new EU fiscal rules, or the reformed Stability and Growth Pact, we have two categories of member states. The member states that have a debt below 60% of their GDP and a deficit below 3% of their GDP, they are on the left side of this illustration, and they are, if you wish, the good pupils, the bad pupils, sorry. And then on the right side, you have the member states who are below the thresholds of 3% and 60%. They are the good pupils. I can start with the good pupils because for them it's very easy. They can draft their budget as they wish, as long as they remain below 3% and 60%. If they wish, they can ask some support, technical support from the European Commission to draft their budget. But actually, the proposals from the Commission will be optional for these member states as long as they remain below 3% and 60%. For those that I hate to call the bad pupils, because actually they are not bad pupils, but they have a debt or a deficit above the limits, then the European Commission for those member states, which includes Spain, as you could see on the previous graphs, the European Commission will propose what is called a reference trajectory, which will determine the expenditure, the public expenditure that the member states can do in the next 4 years or 7 years, because it can go up to 7 years. Then there is a discussion between the member states and the Commission until the moment where they agree on this trajectory of public spending. And then what is this trajectory about exactly? Isabel? Yes? If you can't finish in 2 minutes, maybe? Okay. Thank you. I will say that this reference trajectory is what the country can spend. And the good thing is that in the new rules, each country will have a trajectory which is different, but which is good because it's not one size fits all rules that apply to everyone. But as you can see here, and I'm not going to enter into the details, the big problem with the new rules is that they reintroduce many constraints, numerical constraints, which means that in fact the trajectory will be quite constrained, and in the end the member states will have more time than under the current rules to reduce their debt and their deficit, but they will have to reduce their debt and their deficit, which means that the next 4 or 7 years will be years where we will have to cut public spending. Member states will have to submit national plans to the European Commission where they will define this trajectory and the budget plans that they have, but they will also describe the reforms that they do, and they will explain in these plans how these reforms and the spending align with the EU objectives, which include the Green Deal and energy security. And I may end by saying that this is the impact of the new rules on the country. You can see Spain with the green arrow. So some countries will still be able to draft their budget more or less as they like because their debt and deficit are below the limits, but all the others, basically for the next 4 or up to 7 years, will have to do fiscal consolidation to reduce cuts, which is problematic. And here you can see Spain, because the New Economics Foundation, which is a think tank, has assessed the needs for public spending on social and climate, and you can see that the needs are much higher than what is possible for most of the countries. I will end with one good thing, which is that
there is room for participation of national NGOs in the drafting of the national plans. So you should be able to interact with your government in the drafting process of these national plans. And the national parliament, so the Spanish parliament, should be able to have a say as well. And this is my final slide to say that there are still other things we can do. I mean, first we can ask the parliament not to adopt this reform, but to be honest, I believe there is no blocking majority in the European Parliament, in addition, because the new rules are slightly better than the existing rules. But there are other things that can be done, is to grow the pie. So start working on taxation to make sure that the richest are taxed and there is more public money in the budget. Fight cuts, of course, and finger points to the EU rules that are problematic. And then check the quality of public spending, make sure that we spend less on fossil fuel and environmental harmful subsidies and more on what matters, which is social and climate justice. Thank you, Nuria. Sorry for being long. Nada, muchas gracias a ti, Isabel. Perdón por la interrupción. De hecho, he dejado unos minutos más de lo que estaba previsto, porque no he visto preguntas que podéis hacer todavía a través del cuadrito que pone preguntas y respuestas. Si, bueno, como de momento no hay ninguna, yo pasaríamos al siguiente panel y podemos tener un poquito de debate al final de toda la jornada. El panel realmente sigue a la presentación de Isabel, que nos estaba comentando que aunque las reglas no son lo que nos hubiera gustado y distan mucho de eso, y de hecho nos podrían llevar a un segundo capítulo de austeridad, todavía hay muchas cosas por hacer. Y bueno, es precisamente eso lo que les vamos a preguntar al panel de lujo que tenemos esta tarde. Queremos saber qué podemos hacer en esta situación con esta reforma fiscal que, a pesar de todos los esfuerzos que hemos hecho por demandar desde la sociedad civil que esta reforma respondiera a los retos que teníamos en cuanto a la transición ecológica justa, bueno, pues visto que esto ya está prácticamente aprobado, ¿no? Que el 23, si no lo habéis aprendido, el 23 de abril no es solo la fecha de los comuneros de Castilla y de Sant Jordi, también va a ser la fecha de la aprobación de esta reforma, y en este escenario hay algo que podamos hacer, que podemos demandar al gobierno de España para que las reglas fiscales no nos conduzcan a esta austeridad 2.0, qué podemos hacer para conseguir invertir en futuro, qué oportunidades vemos y cuáles son nuestras propuestas de acción. Es a lo que nos tienen que contestar Carlos García Paret, que es economista y coordinador de incidencia política de Greenpeace, Nicola Serrar, que es investigadora del Observatorio de la Deuda y la Globalización, el ODG, especialista en temas de justicia financiera, Xavier Martínez Gil, que es economista y doctor en Derecho Financiero y Tributario y además presidente y sobre todo activista de la plataforma de la Fiscalitat Justa, Ambiental y Solidaria, y Álvaro Gaerner, que es ingeniero físico pero además economista y miembro del Gabinete Económico de Comisiones Obreras. Pues va a empezar Carlos y os voy a pedir que seáis breves para que la cosa sea más dinámica y tengamos un ratito. Os invito a las personas que estáis participando a que pongáis vuestras preguntas en esto. Ya tengo una. Tenemos la primera pregunta de Vicente Losada, que ya la daremos paso al terminar el panel para no volver a interrumpirlo. Y ahora dejo a Carlos y tenéis 5 minutitos cada panelista. Adelante, Carlos. Vale, muchas gracias, Nuria. Buenas tardes a todas. Y bueno, pues muchas gracias, Isabel, por de manera tan brillante habernos acercado a este tema que, como ha dicho Nuria al principio, no es sencillo, no es sexy para esta tarde de primavera, pero en el que nos jugamos muchas cosas, ¿no? Como ciudadanía y como sociedad civil en los próximos años. Sí, bueno, pues nos queda, como conclusiones podemos decir
que estamos en estas reglas fiscales nos llevan a un marco inadecuado que hemos denominado de austeridad 2.0 o austeridad edulcorada, y que lo más problemático es que limita de una manera temeraria el papel del dinero público en medio de la policrisis que tenemos ahora, ¿no? Lo que nos gustaría es que se transitara hacia un marco de responsabilidad fiscal. ¿Qué significa? Significa que tenemos que alinear el dinero público, el uso del dinero público, pues con el Acuerdo de París, con el Acuerdo de Biodiversidad y con la Carta Social Europea. Al final lo que tenemos que pensar es que cada euro que se invierta de nuestros presupuestos, de todas las administraciones públicas, nos deberían de acercar a la economía del donus, ¿no? Ese espacio justo y seguro y resiliente donde lo que nos preocupan son los derechos de las personas y no superar los límites del planeta, ¿no? Los límites de los ecosistemas. Básicamente las reglas fiscales nos dejan dos desafíos, lo decía Isabel, ¿no? Uno es cuantitativo, que es garantizar las inversiones de futuro, buscar ese dinero existe, hay que conseguirlo políticamente, y el segundo es cualitativo, significa alinear los presupuestos públicos que tenemos con los objetivos importantes de bienestar presente y futuro, y no derrochar y no malgastar el dinero como está ocurriendo hoy en día. Para ello, básicamente, lo que tendríamos que hacer es, en el siguiente ciclo político, si hubiera oportunidad o conseguir esa oportunidad, salir del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y proponer un pacto de residencia y bienestar. Para conseguirlo necesitamos salir de ese cortoplacismo de las agencias de calificación y generar una visión de largo plazo, ¿no? Esas inversiones de futuro para transformar la economía que necesitamos. Para ello me gustaría lanzar 7 ideas de fruto del trabajo que hemos hecho a nivel estatal y con las compañeras y las organizaciones en plataformas europeas. La primera es la que decía Isabel, ¿no? Tenemos que doblar las inversiones de bienestar presente y futuro. Más o menos a nivel de media, los estudios que tenemos nos dicen que estamos a la mitad. Para nivel de España, en Greenpeace hicimos un estudio que decía que más o menos nos teníamos que aproximar al 5% del PIB para alcanzar números verdes en una transición ecológica completa. Claro, la pregunta que nos tenemos que hacer es cómo sacar estos recursos. Bueno, pues lo primero es lo que decíamos en nuestras movilizaciones, que es austeridad para los ricos y las multinacionales. Ayer celebramos el Día Mundial de la Lucha contra las Guaridas Fiscales. Este es el gran elefante en medio de la habitación. Y lo que no se puede es hablar de austeridad cuando 500 multimillonarios europeos disponen de 2,4 billones de euros, es el doble del PIB español, en guaridas fiscales tanto dentro como fuera de la Unión Europea. En España esto genera un agujero fiscal cada año de 140.000 millones de euros. Esto sería suficiente para doblar el presupuesto de acción climática de sanidad y de educación, por ejemplo, ¿no? Entonces, el tema de la lucha contra las guaridas fiscales, también las que tenemos a nivel europeo, sabemos que en Europa hay guaridas fiscales, es una de las prioridades importantes para ver de dónde sacar cómo rellenar este gap, estos recursos que necesitamos para hacer frente a la policrisis. El segundo es exigir democracia fiscal. Lo que estamos viendo es que con estas reglas fiscales, bueno, pues por ejemplo, los ajustes que se hacían en España en tiempos del PP hace 10 años, nos llevaban a recortes. Ahora tenemos que hacer un ajuste que es la mitad del ajuste que se hizo que se nos dice que tenemos que hacer. El ajuste que hay que hacer es más o menos la mitad del que se hizo en la antigua crisis, ¿no? Pero sin embargo lo que está proponiendo es la posibilidad de aumentar ingresos fiscales, pues tributando a corporaciones como bancos, energéticas o el patrimonio, o grandes patrimonios, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es una vía que se puede explorar, ¿no? Y animamos a hacerlo. Lo que pasa es que los países tienen topes para esto, entonces hay que explorar vías europeas. En el ejemplo de la iniciativa ciudadana europea que hay ahora mismo en marcha y que está pidiendo una tributación a grandes fortunas en toda la Unión Europea, ¿no? Pues este es el camino para conseguir los recursos para esta transición ecológica y social, ¿no? Estaba diciendo también que otro de los grandes desafíos es mejorar la calidad del gasto, que es bastante deficiente a día de hoy en todos nuestros países. Por ejemplo, vemos que nos estamos en el pico a nivel europeo de subsidios fósiles y dañinos, estamos subvencionando la economía fósil, estamos subvencionando la destrucción de los ecosistemas y además esto lo estamos haciendo de manera muy regresiva, donde se están beneficiando grandes corporaciones y la gente que tiene más recursos, ¿no? Bueno, pues esto es un tema a atajar. También sabemos que, por ejemplo, el 80% del presupuesto de la PAC, que es un tercio del presupuesto europeo,
va destinado a fomentar de manera directa o indirecta la industria cárnica. También sabemos que si invertimos en futuro se puede ahorrar mucho dinero, ¿no? Se estaba hablando, Isabel lo decía, bueno, si invertimos, por ejemplo, la cifra de 400.000 millones de euros anuales en toda la Unión Europea en renovación térmica y transporte, esto hay un cálculo que nos dice que podríamos ahorrar 1 billón de euros al año en costes, sobre todo vinculado a la salud, ¿no? Todo el tema de contaminación y muertes prematuras. Al final lo que queremos señalar es que invertir en futuro al final ahorra dinero, ¿no? No es un coste, sino que es un ahorro. Tres ideas más y ya termino. Una es urgente y necesario en este momento, sobre todo en esta campaña que se está haciendo para las elecciones europeas, contrarrestar el discurso de abrir el grifo al derroche militar. Hasta antes de la pandemia, el discurso dominante de la Unión Europea era que teníamos que hacer más con menos. Teníamos que abordar la ineficiencia de 27 ejércitos europeos y ahora mismo este discurso ha cambiado totalmente, ¿no? Tenemos que dejar el grifo abierto. Sabemos que las reglas fiscales son enormemente condescendientes con la inversión militar. La situación real, la foto es que la Unión Europea como bloque gasta casi como China. Sí, ya estoy terminando. Termino ya con estas ideas. Gastamos como al nivel de China y el doble de Rusia, ¿no? Entonces, al final lo que estamos viendo es que hay un debate sobre lo militar capturado por la industria militar y que, bueno, pues falta mucha transparencia y un debate democrático mucho más abierto, ¿no? En este sentido. Y dos ideas más y ya termino, es que no nos engañen porque el sistema tiene recursos. De hecho, ahora mismo estamos en un pico de ahorro. Europa está financiando a grandes corporaciones en una cantidad de ahorro enorme en los Estados Unidos y en otros países. Lo único que nos faltan es, bueno, pues los instrumentos públicos y la fiscalidad adecuada para canalizar este ahorro. Y por último decir que pidamos aquí en España, pidamos al gobierno, a la coalición, que cumplan su programa, porque tienen medidas de fiscalidad verde y justa, bastante ambiciosas o que podrían ser más ambiciosas. Han propuesto cambiar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, hacerlo más social y cerrar los paraísos fiscales a nivel de la Unión Europea. Y luego estamos en campaña política, vamos a entrar en campaña política a nivel de elecciones, pues exijamos a los candidatos invertir en futuro y en democracia fiscal. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Y le toca a Nicola. Os tengo que pedir... Tengo que pedir la mayor brevedad porque se nos escapa el tiempo, no porque no sea interesante, que es súper interesante, y encima justo te he cortado con lo del gasto militar, que quizás sea de lo más importante. Adelante, Nicola. Hola y buenas tardes. Sí, acabo de decidir para cortar más el tiempo, pues cambio un poco mi lógica de las 3 ideas que quería lanzar y empiezo con la última, que es directamente conectando con Carlos, así puede hacer un +1 y no entro más. 3 ideas que yo quería lanzar en 5 minutos. La última, la más importante, es la propuesta de alinear la lucha contra la austeridad con la propuesta para una transformación ecosocial justa, que va muy en la línea con lo que acaba de decir Carlos. Yo diría específicamente también que son estas las propuestas concretas que necesitamos ahora en estos meses para hacer incidencia, presión sobre el gobierno de España, teniendo en cuenta esta fecha clave que nos dijo Isabel, que el 20 de septiembre es la fecha límite en que el gobierno puede enviar el Plan Nacional de Ajustes de Deuda para nuestro país, que nos importa y que nos va a impactar en los próximos 4 a 7 años a la Comisión a Bruselas. Entonces tenemos un margen, muy poco, pero sí que tenemos un margen. Entonces, dentro de este margen de los próximos meses o semanas que vienen de incidencia, hago ahora +1 a lo que dijo Carlos sobre lo que es el asegurar las inversiones en transición verde, en transición justa, en transición ecofeminista. Hago una +1 porque ya entro en muchos detalles. Hago también un +1 en el reparto justo de la carga, aumentando los ingresos, y creo que Xavier también luego va a entrar más sobre propuestas de fiscalidad justa verde que sí que deberían estar dentro y anclado en la propuesta del Plan Nacional para España.
Hago un más plus sobre el absolutamente no a la priorización del gasto en militar, que esto sí que hemos visto, ha sido como un cambio en el último año en las negociaciones al nivel europeo, que frente al contexto cambiante del aumento de las guerras y de la situación en Ucrania y Gaza, pues los países miembros han hecho este cambio de priorizaciones de gasto público para lo militar y quitando la importancia a las inversiones y los gastos verdes y sociales. Y esto son claro, ¿no? Y tenemos que asegurarnos que en nuestro plan esto no pase. Y también creo que es bastante importante tener en cuenta que al nivel de los criterios sociales que hasta ahora han salido dentro o para los planes importantes, se habla mucho de lo que son criterios sociales, pero se refiere mucho a lo que son los trabajos remunerados, los trabajos visibles, los trabajos en la economía productiva. Lo que no se habla en ningún momento es recoger, asegurar o visibilizar los trabajos socialmente necesarios, reforzarlas en los próximos años o incluso visibilizar los trabajos invisibilizados como son los trabajos de los cuidados, que esto en ningún momento de los documentos, ni en las propuestas, ni en el propio discurso económico lo hemos visto claramente aseguradas. Con esto entro, entonces eso era un más plus. Lo que tenemos que tener en cuenta, la segunda idea clave es que tener claro que el endeudamiento público y la salida nuestra de la situación es una decisión política. Por eso hay que hacer la cuestión de dónde viene la deuda pública para el Estado de España, de dónde viene para también poder decidir esta sociedad civil organizada si queremos, si debemos pagar o devolver toda la deuda que hemos acumulado. Pensad que la deuda que ahora mismo, Isabel ya lo ha dicho, estamos en 110% del PIB, o sea, casi el doble de lo que nos exige Bruselas, que tenemos que rebajar, no viene del año pasado, viene de hace 2008, de la última crisis, donde nos hemos aumentado, donde hemos casi triplificado la deuda pública a causa del rescate de la banca privada. O sea, ya llevamos arrastrando una deuda socializada del sistema financiero de la banca privada. Y en los últimos años hemos visto también, a causa de muchas medidas contra la crisis de la COVID y la crisis en la coste de la vida, ¿no? La inflación, que tenemos otro pico de subida de la deuda pública. Y aquí vamos a un dato y también, también acabo, vamos a publicar pronto un informe que mira los orígenes de esos 3 años de respuesta de crisis para saber de que hemos visto que 47% de los gastos en medidas extra especiales, medidas en que nos hemos endeudado para responder a estas crisis, 47% iban a las empresas y al sector privado productivo, 11% para el sector público y 42% a medidas de protección social en el caso del Estado español. Pero la mitad de lo que es protección social era para los ERTOs. Los ERTOs es importante, pero indirectamente eran también una ayuda para las empresas, ya que no tenían que asumir ni un día la plantilla de las trabajadoras. Y con esto acabo y quiero reforzar que yo creo que la lucha contra la austeridad y para la transición ecosocial es una lucha que nos une de muchos movimientos. Y paso. ¿Sí, Nuria? No, muchas gracias, Nicola. Creo que los ERTES, te referías a los ERTES, me parece, cuando has dicho eso. Bueno, pero muchas gracias porque además Nicola habla en un idioma que no es el suyo, pero lo hace muy bien. Y ahora pasamos a seguir directamente y te agradecemos mucho si te puedes limitar a los 5 minutos. Intentaré asumir el reto y si no, amablemente me quitas la palabra, me recuerdas. Gracias. Pues, bueno, muchas gracias primero por darnos voz a la Plataforma por una Fiscalidad Justa en este webinario, que la verdad es un lujo estar con los panelistas y con los participantes. Yo os anuncio que yo os voy a hablar del tema más importante de todos, que son los impuestos. Sin impuestos no hay ningún tipo de política pública que podamos llevar a cabo.
Por tanto, es ahí donde deberíamos poner el foco y ahí lanzo la primera pregunta a Isabel Brachet. ¿Por qué cree ella que la Unión Europea pone unos límites como estos, 60% de deuda respecto al PIB y 3% de déficit? ¿De dónde salen estas cifras? ¿Son una inspiración revelada por alguna divinidad? ¿O es un traje medida, que es lo que me impresiona a mí, de Alemania, que nos hemos de poner todos los europeos para que nos entre y nos siente bien ese traje? ¿Por qué un 3% y no un 4% o un 5%? ¿Por qué un 60% y no un 80%? Eso yo como economista no lo acabo de entender. Y viendo las proyecciones que hizo en el libro blanco sobre la reforma tributaria el gobierno, que luego pues procedió a guardarlo en un cajón y nunca más se supo de este libro blanco de reforma tributaria, la proyección que hacía para hasta los próximos 50 años, la deuda no solo no se va a reducir, sino que se va a aumentar en el mejor de los escenarios fiscales y seguimos sin reformar nuestro sistema fiscal. De aquí quería poner también, y ahora me pongo el sombrero de jurista, que yo veo una manifiesta contradicción y os la quiero compartir con vosotros entre el artículo 135 de la Constitución española, que se modificó justamente para dar cobertura constitucional al pago de la deuda que imponía la Unión Europea. Lo veo en contradicción con el artículo 31.2 de la Constitución, que nos dice precisamente que el gasto público se debe realizar con una asignación equitativa de los recursos públicos. Yo ahí veo una contradicción porque está limitando un principio con un artículo que está fuera de un título de derechos más protegidos constitucionalmente. Os daré una pincelada del último informe que hizo Global Tax Evasion de la UE Tax Observatory, donde se analizaba, a partir de un análisis hecho por un centenar de expertos, entre los que había, por ejemplo, Gabriel Zuckman, que fui a escucharlo a Madrid precisamente a explicar el resultado de estos informes, una visión de los últimos 15 años de cómo ha evolucionado la cosa, ¿no? Y os lo resumiré muy gráficamente con el título de una película conocida de Sergio Leone, que es The Good, The Bad, The Ugly. Con estos 3 tips, ¿no? De good, digamos, la parte buena que refleja este informe es que sí que se ha avanzado en el intercambio de información de los países, la cual cosa ha contribuido modestamente a la evasión fiscal a través de los paraísos fiscales, modestamente, porque tiene sus lagunas, tampoco ahora no podremos entrar. De bad, digamos, sería que no mejora la evasión de las empresas. Aún tenemos el 10% de los beneficios de las empresas que están en sedes de paraísos fiscales o refugios fiscales, como le queramos decir, ¿no? Sabemos que hay una confusión con este término. Carlos Pared nos decía que unos 140.000 billones de euros que están en paraísos fiscales. Bueno, como están ocultos, pues también es un poco complicado de saber, ¿no? Y de Ugly, pues bueno, sería la tributación de los ricos. Hemos visto que a lo largo de los últimos años, mientras la riqueza global ha ido creciendo a una media de un 3% anual, la de los ricos ha crecido en torno al 9% anual. Eso quiere decir que las desigualdades son cada vez mayores y los ricos son cada vez más ricos. Entonces, en ese sentido, una de las propuestas que se desprende de este informe, y creo que lo ha comentado también, creo que lo ha comentado Nicola, es, o Carlos, disculpadme que ahora no lo recuerdo, es la iniciativa legislativa popular a nivel europeo, que es con el título Tax the Rich, pretende conseguir un millón de firmas de los ciudadanos europeos para impulsar que se cree un impuesto sobre las grandes fortunas, porque recordemos que el 1% más rico tienen el 50% de la riqueza en este mundo y que son además las emisiones de CO2 que producen equivalen a las emisiones de CO2 que emiten el 50% de la población más pobre del planeta, ¿no? Con lo cual, está claro que también hay un impacto medioambiental en el reparto de la riqueza. Tiene 3 objetivos el hecho de
de introducir esta tasa sobre las personas ricas? Primero, obtener los recursos necesarios para combatir el cambio climático, ¿no? Se estima en unos 500.000 millones lo que se requerirá para combatir el cambio climático y se puede conseguir en buena medida a través de este impuesto y, evidentemente, también afrontar los retos en educación, en salud y los medioambientales, obviamente, ¿no? También un segundo objetivo que se consigue es reducir esta cada vez creciente desigualdad social, ¿no? Intentar equilibrar un poco más la justicia social. Y tercero, ejemplaridad, porque claro, si la población estamos viendo de que los súper ricos no pagan impuestos, como ejemplos puede decir que Jeff Bezos y Elon Musk en el 2021 pagaron 0 impuestos. Bueno, está claro que eso no contribuye a que ciudadanos como nosotros lo veamos cada mes como nos retienen un importante porcentaje de impuestos, mientras los súper ricos no pagan, ¿no? Está analizado también en este informe del Tax Observatory que cuanto más ricos, cuanto más nos situamos en el nivel de riqueza más elevada, baja la tributación. Eso pasa en los principales países que se estudiaron, ¿no? Otra de las medidas que propone este informe es el exitoso, aunque modesto, objetivo de imponer un impuesto sobre el 15% de los beneficios de las empresas compartido por la mayor parte de países de la OCDE, se aumente al 20%. Eso supondría también un aumento considerable de la recaudación. Otro mecanismo que se propone es introducir también unos mecanismos a nivel de cada país, por el cual si residentes en larga duración deciden cambiar su residencia fiscal para trasladarse a territorios de baja o nula tributación, continuar haciéndolos tributar en el territorio del cual se fueron, ¿no? Y después una medida que yo la veo con bastante simpatía, que es que aunque la cooperación europea es necesaria, es absolutamente imprescindible, porque desde un único país no se puede luchar contra la evasión fiscal, la evasión es global, hace falta una colaboración y la prueba es que las medidas de intercambio de información han funcionado. ¿Sí? Te voy a tener que ir cortando. Voy a acabar rapidísimamente. Vale, te doy un minutillo más. Medidas unilaterales por parte de los países. Si no hay acuerdo entre todos los países de la Unión Europea, que ya sabemos que muchas veces hay un bloqueo porque no hay unanimidad, los países deben continuar su camino individualmente en el impuesto sobre las grandes fortunas y también en la tributación sobre las grandes corporaciones. Bueno, solo acabo diciendo que la Unión Europea yo creo que se tiene que poner las pilas porque no se tiene que fijar únicamente en restringir las políticas de gasto, sino que debe poner también la incidencia en las políticas de ingresos. Y ahí no está haciendo los deberes la Unión Europea, no está cumpliendo con su objetivo de unidad de mercado porque se están haciendo dumping entre los propios países de la Unión Europea cuando no están actuando como auténticos paraísos fiscales. Hace falta una homogeneización del impuesto de sucesiones, de la tributación del capital y la creación de una autoridad tributaria europea. Y disculpad. Al revés, agradecerte la participación y bueno, disculpar que hay muy poquito tiempo. Pasamos a Álvaro ya directamente y también te pido que si puedes hacerlo en 5 minutos y aceptas el reto, pues nada, adelante. Lo intentaré. Lo primero, muchas gracias por haberme invitado. Y yo quería plantear varias ideas. La primera, por entender, yo creo, un poquito mejor a los adversarios y quería empezar por una idea que ya estaba ligeramente planteada en la presentación de Isabelle, que era la lógica que pueden tener las reglas fiscales a nivel macroeconómico en general, más allá de cuestiones ideológicas. Y lo primero que quería plantear en este sentido es que, bueno, un poco como somos un único ente, por así decirlo, tenemos una única moneda en muchos de los casos, las reglas fiscales o algunas reglas fiscales podrían tener sentido si tuviéramos una autoridad fiscal común o una capacidad macroeconómica a nivel de la Comisión Europea que fuera capaz
de tanto abordar todos los desafíos que se han mencionado a nivel de inversiones, es decir, de tener la capacidad de proporcionar a los Estados miembros el dinero para realizar todas las inversiones necesarias para la transición ecológica y para la transición digital y para todas las cuestiones sociales que se puedan atender. En ese caso, podría estar justificado que se diga, oye, pues Estados, por favor, no os vayáis a un 10% de déficit, porque lo que me podéis acabar generando inflación a nivel de toda la Unión Europea si todos os ponéis a gastar muy por encima de lo que ingresáis, porque sí, pues eso es como un poco la lógica que podría ser subyacente a que algunas reglas fiscales pudieran existir en algún momento. Y esto me lleva un poco a plantear que, como se ve un poco en esta parte de la intervención, un prerequisito para que pueda haber unas reglas fiscales que tengan sentido es que la Unión Europea tenga la capacidad para estabilizar macroeconómicamente a los países, es decir, por ejemplo, que si España no está en una situación de pleno empleo, todo el déficit que sea necesario incurrir para que España llegue a una situación de pleno empleo sea financiado por la Comisión Europea, para que llegues a ese momento de estabilidad macroeconómica en el cual, como tienes pleno empleo, sí deberías tener un presupuesto equilibrado. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, que como no tenemos eso, ahí es donde tenemos un poco el problema con estas reglas fiscales, porque porque nos están intentando limitar la capacidad para estabilizar macroeconómicamente la Unión Europea a la vez que no ponen a nadie a estabilizarla macroeconómicamente. Y eso es para mí uno de los principales problemas que tienen. En segundo lugar, sí quería plantear a nivel práctico una cuestión que salió en unas jornadas que hicimos desde comisiones el 6 de junio del año pasado a propósito de las reglas fiscales, es que un antiguo director general de la Unión Europea, que era español y que trataba estos temas, nos comentaba que, claro, que había una obviedad con las reglas fiscales, es que había una cosa que es que nunca se habían cumplido. Nosotros hemos tenido unas reglas fiscales durante mucho tiempo, pero lo que ha pasado con ellas es que en realidad, sobre todo algunos países en particular como Alemania o Francia, pero en general, cuando los estados no han querido cumplirlas, no las han cumplido, salvo en un momento muy determinado, que es cuando el Banco Central Europeo utiliza su poder de coerción real, su poder de coerción monetario real, para decir, si no cumplís con las reglas fiscales, con todas estas reformas que os estamos planteando, os cerramos el grifo de los tipos de interés más o menos apoyados para vuestra deuda pública y realmente dejamos caer vuestros países. Salvo en esos momentos, los países siempre que han querido se han saltado las reglas fiscales. Y dado que este experimento del Banco Central Europeo de apretar las tuercas a países, la Unión Europea ya ha reconocido que no lo puede volver a hacer porque ha estado en la causa de tanto el Brexit como distintos movimientos populistas de extrema derecha a lo largo y ancho de la Unión Europea y pusieron en peligro la supervivencia de la Unión Europea. Y por lo tanto, no vamos a volver, no es previsible que volvamos a tener esta amenaza de que el Banco Central Europeo decida cortar el grifo a un país, por así decirlo, dejar de comprar sus bonos en el mercado secundario, dejar de financiar a sus bancos para que puedan después comprar la deuda pública de los estados correspondientes, etc. Como esto no se da, el cumplimiento de las reglas fiscales básicamente se hará si los estados queremos y si los gobiernos están comprometidos con ellas. Y ahí es donde para mí tenemos también una posibilidad para conseguir que afecten lo menos posible a las medidas que queramos, que es que si, como por ejemplo se ve en distintos estados de la Unión Europea ahora mismo, cada vez que al gobierno francés le ponen una manifestación gigantesca y le ponen en aprietos políticamente de verdad, saca la máquina del gasto sin problema de reglas fiscales, sin pensar si van a llegar a ajustar lo suficiente para llegar al 3% ni nada por el estilo, empiezan a gastar y ya. Entonces, nosotros, sabiendo este contexto, tenemos la posibilidad de, si generamos demandas suficientemente fuertes y una presión política lo suficientemente fuerte, conseguir que el Estado español se salte las reglas fiscales porque puede, si lo consideramos necesario.
Y en tercer lugar, quería plantear una cosa que muchas veces no se tiene en cuenta por el enmarcado de las reglas fiscales, que es una regla de gasto, pero es una regla de gasto que, como se veía en las diapositivas de Isabel, es una regla de gasto neto, y ese concepto te incluye que si haces subidas de impuestos estructurales, eso se recoge dentro de la regla de gasto. Es decir, que una forma incluso de cumplir con la regla de gasto es subir impuestos, y es una cosa que se lo han planteado los distintos ponentes, pero que podemos poner sobre la mesa también para que si en algún momento incluso los responsables políticos dicen la única manera de cumplir la regla de gasto es recortar, bla, bla, bla. No, también podéis subir ingresos porque está permitido dentro del cálculo, es una regla de gasto neto. Y un poco con estos elementos, estando como muy de acuerdo con distintas cuestiones, para mí como que el escenario que se abre o las oportunidades que podemos tener son, por un lado, o las peticiones que podemos hacer son, por un lado, uno, queremos que la Unión Europea continúe teniendo fondos de estabilización macroeconómica como los fondos europeos actuales, como el mecanismo de resiliencia, y nunca me acuerdo de la segunda palabra, para que esa labor de estabilización macroeconómica la hagan, y por lo tanto, pues como se está viendo ahora el Estado español está pudiendo invertir y gastar mucho, también en gran parte gracias a eso. Dos, si eso no se da, vamos a tener que hacerlo por nuestra cuenta, y esperamos que como mínimo el Banco Central Europeo nos apoye garantizando bajos tipos de interés para la deuda pública que se emita para hacer ese tipo de cosas, porque los bancos centrales siempre deciden los tipos de interés de la deuda pública y en general de cualquier activo que se les ponga por delante. Y en tercer lugar, bueno, pues el resto de peticiones que también hacían el resto de los compañeros, de gastar mejor, de cambiar, de dejar de subvencionar combustibles fósiles y pasar a subvencionar actitudes ecológicas. Y ahí sí que me gustaría poner encima de la mesa, y esto es lo último que comento para mantenerme un poco dentro del tiempo, una medida encima de la mesa. Y es que pues muchas veces cuando nosotros nos bajamos a la arena de decir, vale, vamos a quitar de verdad las subvenciones a los combustibles fósiles, empezamos a tener el problema de que muchas veces son subvenciones o bajadas de impuestos muy populares. Por ejemplo, la más clásica es la diferente imposición del gasóleo sobre la gasolina. Pues si de repente quitamos esa diferencia de imposición del gasóleo, subimos el impuesto al gasóleo, lo que tiene cualquier gobierno que intenta hacer eso es pues manifestaciones importantes en las calles y un descontento generalizado porque le está subiendo los impuestos a la clase obrera y chalecos amarillos, un poco por así decirlo, en esos términos. Entonces, una medida o una forma que está en cierta manera incorporada dentro de la lógica del Fondo Social Europeo, el Climate Social Fund, que ahora mismo no me acuerdo, bueno, lo he traducido mal, pero bueno, es que el dinero que salga de esos impuestos se utilice como se utilizaba o como se utiliza en Canadá para distribuir ese dinero entre todos los hogares, entre todas las personas de manera equitativa, de tal manera que pues el autónomo que tiene la furgoneta que tiene que entrar sí o sí al centro de Madrid con ella y que gasta por eso, como solo gasta en eso, se verá beneficiado al final de las transferencias, porque el que realmente acabará pagando mucho por ese impuesto será el rico de La Moraleja, que se coja el avión todo el rato, que caliente su casa de 500 metros cuadrados con gas natural y que se mueva en el todoterreno. Ese es el que acaba pagando, y el autónomo al final, aunque pague más por el gasóleo, acaba recibiendo tanto dinero que le compensa esa transferencia y que por lo tanto hace que el esquema sea popular y nos permita tener unos precios altos al carbono, que es lo que al final podemos querer. Y de esta manera podemos conseguir que muchas de las medidas que normalmente planteamos y que dentro de nuestro enmarcado tienen sentido, como quitemos las subvenciones a los combustibles fósiles y pongámoselas a las cuestiones ecológicas, podamos hacerlas de tal manera que sean populares, y cuando sean populares pues será cuando los gobiernos también empiecen a plantearlas más. Y solo por terminar, el gobierno español en el 2021 hizo un amago de hacer algo similar con el FNSSE,
que era básicamente bajar los cargos de la electricidad y subir el precio del gasóleo y del gas natural. Era básicamente un esquema de este estilo que se perdió en su día y que podríamos intentar recuperar para recuperar este tipo de incentivos. Y ya con esto he terminado, espero que no me haya pasado mucho de tiempo. Un poquillo, pero Vale. bueno, muchas gracias por intentarlo, porque el reto de los 5 minutos es muy difícil. Pues teníamos algunas preguntas que eran sobre si se podía conseguir la presentación de Isabel, que sí, la mandaremos, porque a continuación de este seminario lo que os vamos a mandar es una encuesta de valoración y sobre todo oportunidades de cómo seguir informadas sobre este asunto, e incluso si alguien quiere formar parte del grupo de trabajo que tenemos. Ha habido una persona también que ha preguntado precisamente por esto, porque nos quería hacer llegar una propuesta y ya le hemos contestado que poder hacerla en esta forma, ¿no? O sea, o respondiendo ahí al correo que se le envíe o incluso pidiendo entrar a formar parte de nuestro grupo. No veo más preguntas. Yo voy a hacer un resumen. Voy a ver si yo cumplo con el reto este, que me han puesto 2 minutos. Como yo he puesto a los demás en 5, me han reducido. Así que voy a hacerlo con titulares, ¿no? Isabel nos ha contado qué son las reglas fiscales y qué es el famoso Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y nos ha explicado también cuáles son los problemas que tienen estas reglas para la transición justa y los riesgos que tenemos de austeridad. Nos ha explicado cómo las nuevas reglas, a pesar de que deberían ser más simples, son incluso más complejas, y que separa a los Estados miembros en malos y malas y buenos y buenas Estados miembros que cumplen o no cumplen con este 60% y este 3% de déficit, de deuda y de déficit respectivamente, ¿no? Y ha terminado, que quizás sea la parte que más nos interesa hoy, hablándonos de los planes nacionales que tendrán que hacer los Estados miembros, y que en esos planes nacionales las organizaciones de la sociedad civil podemos participar, y que ahí puede estar como la clave o parte de la clave de cómo solucionar esto y no llegar a la austeridad 2.0. Y ahora yo voy a hacer los titulares, y como titulares pues a lo mejor no os gustan mucho, pero a mí me ha parecido que toda la gente del panel ha hecho cosas muy interesantes. Carlos nos ha dicho que el dinero existe, que solamente hay que alinearlo a las necesidades, y nos ha dado además unas claves de cómo hacerlo, que tendríamos que repasarlas, no voy a entrar otra vez. Nicola además nos ha dicho que el endeudamiento es una decisión política y que no toda la deuda está dirigida a gestionar lo que la gente necesita. Y Xavier, yo creo que lo podríamos resumir como Tax the Rich, que además nos ha hablado de una iniciativa ciudadana al que os vamos a enviar también con toda esta documentación que ya estáis esperando y que esperamos que todo el mundo firme, y además invite a firmar al resto de las personas, porque ha sido lo más importante. Nos ha hablado del tema más importante, que son los impuestos. Y Álvaro nos ha hecho muchas cosas, pero yo creo, a mí lo que más me ha gustado ha sido que nos ha explicado que hay una posibilidad de rebelarse contra los recortes, y es hacerlo a la francesa, ¿no? Que lo saben hacer muy bien, son nuestros vecinos y nuestras vecinas, y podemos tomar ejemplo y no permitir que haya nuevamente recortes. Así que ya sabéis, la deuda solo existe porque es una cosa política, el dinero le hay que, no sé cómo se dice, tax the rich, pero poner impuestos a la gente rica y rebelarse a la francesa si nos imponen la austeridad. También Álvaro ha dicho algo que no es tan de titulares ni tan revolucionario, pero que hay otras maneras de hacerlo, como intentar hacer algo como lo que se está haciendo con el Social Climate Fund, que es que el dinero de los impuestos vaya a esas personas más vulnerables que más lo necesitan. Y bueno, pues con estos titulares un tanto revolucionarios podríamos despedir, ¿no? No veo, a ver. Hay otra pregunta de Vicente Rosada también, que dice que en algún momento se tendrá que plantear lo que ya se reivindicaba en la crisis del 2008, el no pago la deuda legítima, que lo ha comentado Nicola.
Y bueno, como nos hemos pasado de tiempo, yo propondría cerrar aquí, salvo que haya alguna intervención de panelistas o así. Y muchas gracias por haber compartido este ratito esta tarde. Y nada, estará grabado esto, así que quien no lo haya visto se lo podréis pasar y seguimos en el trabajo. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Y muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Thank you. Gracias. Buenas Muchas tardes. gracias.